Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día. Hoy 17 de septiembre del año 2016. Aquí estamos, Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero vamos a ir a la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Como se reunía una gran multitud y acudía a Jesús gente de todas las ciudades, Él les dijo, valiéndose de una parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrar, una parte de la semilla cayó al borde del camino, donde fue pisoteada, y se la comieron los pájaros del cielo. Otra parte cayó sobre las piedras y al brotar se secó por falta de humedad. Otra cayó entre las espinas y éstas, brotando al mismo tiempo, la ahogaron. Otra parte cayó en tierra fértil, brotó y produjo fruto al 100 por 1. Y una vez que dijo esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola, y Jesús les dijo: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. A los demás, en cambio, se les habla en parábolas, para que miren sin ver y oigan sin comprender. La parábola quiere decir esto: la semilla es la palabra de Dios. Los que están al borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el demonio y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría. Apenas la oyen, pero no tienen raíces. Creen por un tiempo y en el momento de la tentación se vuelven atrás. Lo que cayó entre espinas son los que escuchan, pero con las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida se van dejando ahogar poco a poco y no llegan a madurar. Lo que cayó en tierra fértil son los que escuchan la palabra con un corazón bien dispuesto, la retienen y dan fruto gracias a su constancia. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la parábola del buen sembrador, la parábola del sembrador, parábola de parábolas decimos, ¿no? No está aquí en Mateo. Jesús dice a los suyos, bueno, si no comprendemos, si no entendemos el sentido de esta parábola, ¿cómo vamos a entender el sentido de todas las parábolas? Realmente, fíjese, salió el sembrador a sembrar. Salió el Señor a sembrarnos, podríamos decir. ¿Qué sembró el Señor? Y sembró la semilla de la palabra, la sembró en nuestros corazones. Y entonces ahí es donde el Señor hace, la relación entre los distintos lugares en los cuales cae esa palabra. La manera en que se recibe esa palabra, diríamos, ¿no? Y eso sería precisamente el lugar ilustrado parabólicamente de acuerdo a lo que conocemos o conocían los discípulos de Jesús, y todo el que lee la parábola conoce humanamente porque pertenece a toda aquella naturaleza que nos rodea. Fíjese, la primera dice, salió el sembrador a sembrar. Primero la semilla cayó al borde del camino, después cayó entre cardos, en un terreno pedregoso, después entre cardos y espinas y finalmente en tierra fértil. Claro, al borde del camino son aquellos que escuchan la palabra, fíjense, la escuchan pero no la incorporan. La escuchan como pueden escuchar cualquier otra cosa y la olvidan rápidamente. Claro, vienen los pájaros del cielo y se comen la semilla. Viene el padre de la mentira, viene el diablo y quita la palabra. Son aquellos que realmente, eso es el borde del camino, ¿ve? Nunca están en el camino que conduce a la vida. Nunca quieren
allegarse a ese camino, transitar ese camino. Y son fácil presa del diablo. Claro, este quita la semilla. Y no llegan entonces a salvarse. Terreno pedregoso, sí, es recibida en este caso la palabra. Son aquellos que sí, que la reciben. Pero de pronto las dificultades que puede generar, y sabemos, a veces persecuciones, burlas, a veces el apartarse de ellos de parte de muchos conocidos, porque los encuentran a ver como extraños, todas esas cosas que humanamente nos disgustan. Bueno, está tipificado precisamente aquí por estas piedras, por este terreno pedregoso. Hay poca tierra, no hay lugar para la raíz, ¿se da cuenta? Entonces no crece en ellos la palabra. Y finalmente esa palabra muere, se marchita. Esa semilla se marchita, no llega a dar fruto. Lo mismo ocurre cuando cae entre cardos y espinos. Estos son los que realmente aman, abrazan las cosas de este mundo. Son fácilmente tentados y bueno, finalmente se vuelven a las cosas del mundo, a las cosas que les agradan, a los placeres. Es como quien diría, ¿no? Como el pueblo de Israel que ansiaba volver a Egipto donde eran esclavos. Y bueno, la palabra se escucha así, igual que la que cae en el terreno pedregoso. Son aquellos que sí, que la reciben, no como aquellos que están significados por el borde del camino. Estos sí reciben la palabra, e inclusive con alegría al principio. Pero claro, dura poco tiempo esto. En el caso anterior, como vimos, persecuciones, tribulaciones, dificultades hacen que, bueno, rápidamente se olviden de la palabra. Y en este caso, los placeres de este mundo, todas aquellas cosas que el mundo nos ofrece, no son pocas, son muchas, y sabemos, las hemos dicho tantas veces, a las que deben renunciar total o parcialmente, bueno, hace que la palabra también se olvide, no crezca, no dé fruto, y no dan fruto realmente. Fíjese, 3 casos que realmente, bueno, no encontró la tierra, el terreno fértil adecuado, como en este último caso, el 4.º caso que plantea el Señor. Estos sí, estos tienen un corazón abierto, estos tienen un corazón anuente a la recepción de la palabra, estos tienen un terreno fértil para que en ellos la semilla eche raíces, crezca y dé fruto, y fruto muy abundante. Mire, dé fruto 30, 60, 100 por uno. Realmente estos son los que resultan meritorios, que hacen fruto y fruto abundante, y son finalmente aquellos que realmente heredan este reino de la vida, este reino de los cielos. Esta parábola, claro, en principio no fue entendida por los mismos discípulos de Jesús. Después en privado el maestro les explica a ellos el sentido de la parábola. Y fíjese que el sentido de la parábola tiene tal cosa en aquellos que realmente reciben la palabra con alegría, pero en ellos hay constancia, en ellos hay perseverancia, en ellos está aquello que debe ser necesario para que la semilla de la palabra, para que la palabra misma tenga un tiempo y en ese tiempo haga esa raíz que no puede ser después quitada porque la tierra que la recibe es una tierra fértil, es buena tierra, ¿se da cuenta? Ahí no hay cardos, no hay espinos, ahí no hay piedras, ahí no hay pájaros que devoren la semilla. Ahí hay una tierra, hay un corazón abierto al Señor que golpea y se le abre la puerta de la fe. E ingresa entonces el sembrador, e ingresa la semilla que trae, esa palabra que nosotros da fruto, si es recibida y si se es constante en el obrar de esa palabra. Bueno, ahí el Señor después les explica estas cosas, realmente a estos que estamos diciendo a sus discípulos, que entienden todo esto. Y también el Señor les hace ver que les habla en parábolas a ellos para que entiendan y la entiendan, y por eso en privado se las explica. Y a aquellos que son verdaderamente hijos del padre de la mentira, y se refiere concretamente, ¿no es cierto?,
a los incrédulos, a los que persiguieron a Jesús, a los que descreían de Jesús, a los que lo calumniaban, a los que lo envidiaban, a los que pretendían matarlo. Bueno, a ellos la parábola para que, dice, mirando con sus ojos no vean y oyendo no entiendan. Tienen ojos y no ven, decía Jesús. Tienen oídos y no escuchan, no oyen. Bueno, para ellos la parábola no era la enseñanza que buscaban, no era aquello que amaban y finalmente no era aquello que entendían tampoco. ¿Sabe por qué? Porque estaban muy lejos de abrir el corazón a la palabra del Señor y mucho más lejos aún, naturalmente que no lo iban a hacer, de encarnar esa palabra, de obrar según el mensaje del Señor. Por lo tanto, la siembra en ellos sería totalmente estéril. Y evidentemente que viene el padre de la mentira y se lleva rápidamente esa palabra que ni siquiera llegó al corazón. No llegó a ningún tipo de tierra, fíjese, al borde del camino cayó. Buena tierra son aquellos que reciben la palabra. Buena tierra, territorio fértil realmente. ¿Y cuánto fruto pueden hacer, no? ¿Cuánto fruto debemos hacer todos aquellos que somos cristianos, que hemos recibido esa palabra que es nuestra vida, que vivimos la vida de Cristo y que, bueno, finalmente tendremos también el galardón proporcionado a la fe que hemos manifestado, a la recepción que hemos hecho del mensaje, de la palabra del Señor? ¿Qué te parece, Patricia? Mira, Miguel, estaba reflexionando en esto que nos dice el Señor y que su palabra nos lleva a la plenitud de la vida, de esa vida eterna que Él nos promete. Y en este mes de septiembre que celebramos el mes de la Biblia y todos los días de nuestra vida, deberíamos de leerla con esa fe, sabiendo que es el mismo Dios el que nos está hablando y que es el mismo Dios en nosotros el que va a hacer que esa palabra permanezca y pueda ser compartida también. No solamente que se quede en nosotros, sino que la demos a los demás para que también ellos encuentren la plenitud de la vida en la palabra del Señor. Muy bien, Patricia, sí, realmente, recibir la palabra, sí, la hemos recibido, y sepamos compartirla y difundirla, para que sean muchos más los que lleguen a esa palabra, porque eso quiere el sembrador de nosotros, que seamos también compañeros de trabajo, sembradores también, de lo que hemos recibido y de lo que somos testigos, del fruto que hace esa semilla de la palabra de Dios en nosotros, para que esto se produzca también en muchos otros, en todos aquellos que realmente reciban al Señor y finalmente sean dignos habitantes de este reino, del reino que el Señor nos promete, del reino de la vida, del reino de los cielos. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias. Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición. Te pedimos tu bendición, tu espíritu, Señor, tu espíritu de revelación, tu espíritu que nos hace entender el sentido de esta enseñanza de nuestro único Maestro, esta enseñanza parabólica que tiene para nosotros todos los elementos ilustrativos suficientes para que podamos entender con simplicidad cuál es el mensaje y la profundidad de ese mensaje que el Señor nos entrega. Lo pedimos en tu nombre, Jesús, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.